Vina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que nos esté viendo o escuchando, depende si es en la plataforma YouTube o en Spotify. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento para conocer algunas de las actividades de nuestro instituto. Yo soy Evanibaldo Morales Ellis y en esta ocasión contamos con la presencia de un abanico de especialistas. Ya se presentarán ellos, yo les daré únicamente el pie y tomarán las riendas de esta emisión. Porque vamos a hablar de un tema muy importante y para ello voy a dar este pie a que a la doctora Gabriela Iturralde se presente, nos dé un poco de sus credenciales y después nos va a ir guiando en esta emisión. Por lo pronto, los dejo con Gabriela. Muchas gracias, Evanibaldo. Buenos días, tardes, noches a quienes nos acompañan. Yo soy antropóloga y soy actualmente titular de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación que hemos organizado de manera conjunta entre el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, la Dirección de Etnohistoria y el Museo de Culturas del Mundo, todos estos del INA, con el generoso apoyo de Radio INA. Para esta conversación nos acompaña el doctor Alex Borucki, que es historiador y es actualmente jefe del Departamento de Historia de la Universidad de California en Irvine y es miembro del comité directivo del proyecto Slave Voyages, en el que ha construido la Slave Trade Database, que es hasta ahora la base de datos más completa e importante que documenta viajes atlánticos de comercio de personas esclavizadas, además de estar involucrado en varios otros proyectos de este tipo, entre ellos uno que realizamos de manera conjunta que se llama Trayectorias Afro, en el que trabajamos sobre la circulación de personas esclavizadas en la Nueva España. Hola Alex, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Lazar Walofan, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Wallo, en su trabajo, reflexiona sobre problemas políticos del África subsahariana, así como sobre temas relacionados con la identidad cultural y la diáspora africana. Wallo es marfileño, afincado en México desde hace bastantes años ya. En tercer momento, quiero presentar a la doctora Nayeli Moreno. Nayeli es antropóloga y actualmente es investigadora en el Museo Nacional de Culturas del Mundo de Lina. Ella ha realizado un amplio trabajo de investigación etnográfica en África Occidental, sobre todo en Benín, y trabaja en cuestiones de museografía y temas sobre patrimonios culturales. Bienvenida, querida Nayeli. También le doy la bienvenida a María Elisa Velázquez. Ella es historiadora y antropóloga, es investigadora de tiempo completo del INA y es titular del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural. Y entre muchas otras cosas, ha sido presidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional de la UNESCO, La Ruta de las Personas Esclavizadas, Resistencia, Libertad y Patrimonio. Y sin duda, María Elisa es una de las más importantes especialistas de los estudios afromexicanos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, colegas, y por prestarnos y regalarnos su trabajo, su tiempo para pensar sobre este tema. Quiero empezar planteándoles un tema bastante amplio y general. ¿Qué fue la trata transatlántica de personas esclavizadas? Creo que este es un tema interesante de tenerlo presente y poder ofrecer al público un marco general para comprender este fenómeno. ¿Qué entendemos exactamente por trata transatlántica? Alex, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Y para diferenciar un poco de qué es lo que hablamos, si bien la esclavitud y sistemas de esclavitud existieron en el mundo desde la antigüedad, el tema específico de de la trata transatlántica de africanos esclavizados comenzó en el siglo XV, primero desde la África subsahariana hacia la península ibérica, en 1444 con el primer desembarco, lo que se considera el primer desembarco de africanos
de África subsahariana, no del norte de África hacia Lisboa. Y luego, a partir de los viajes de Colón hacia las Américas, el traspaso de africanos esclavizados desde la península ibérica hacia el Caribe durante los viajes de Colón y inmediatamente después, y el inicio de, el embarque de africanos esclavizados desde el continente africano en algún momento de la década de 1510 hacia las Américas. Y eso continuó prácticamente hasta el segundo tercio del siglo XIX, hasta la abolición de la esclavitud, perdón, del tráfico esclavista. Estoy haciendo confundir a la gente, del tráfico esclavista en Cuba en 1866. No obstante lo cual, algunos viajes esclavistas continuaron luego en los 1860, tal vez a inicios de los 1870, pero estamos hablando de 4 siglos prácticamente. Este comercio involucró varias regiones, 3 continentes al menos, si no 4, porque, por ejemplo, María Elisa, podríamos complementar un poco esto pensando en estas otras formas de circulación, estos otros orígenes, la circulación por el Pacífico. ¿Qué podrías decirnos un poco sobre este mismo tema para que la gente lo conozca? Sí, gracias, Gabriela. Bueno, como decía Alex, o sea, hubo sistemas de esclavitud en muchas civilizaciones, en muchos momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, un momento importante que antecede lo que es el comercio transatlántico, pues es, por ejemplo, la salida de esclavizados también de África subsahariana y un poco del norte hacia los países árabes. Entonces, esa fue una esclavitud, digamos, al menudeo, sobre todo de mujeres y niños, que fue muy severa y muy importante. O sea, su número podría alcanzar las cifras de la esclavitud transatlántica. Y también hay otra esclavitud, mucho en un menor porcentaje, que se da a partir de África Oriental, por el Ujú. Pacífico hacia Acapulco. Pero digamos que yo pensaría, Gabriela, que esta se ha considerado ahora en marzo por la ONU el comercio de personas esclavizadas transatlántica como el genocidio o el crimen más importante, porque es todo una institución de esclavitud sostenida por leyes, por reglamentos, por la aprobación casi casi de la iglesia involucrada, en fin, con una serie de instituciones que sí llama mucho la atención que fuera sostenida además durante 4 siglos. Gracias. Viendo toda esta diversidad de actores interesados, Wallo, ¿qué sabemos de quiénes participaron y cuáles fueron los intereses que fundamentaron y que impulsaron este comercio? Además, nos interesa mucho una perspectiva de cómo se comprende desde los estudios en África y desde el pensamiento en África. Muy bien, muchas gracias. Sí, abordar esto, quiénes participaron y cuáles fueron los intereses, me lleva, si quiere, me permito circunscribir un tantito. O sea, cuando hablamos de trata transatlántica de personas esclavizadas, no nos referimos únicamente al transporte de millones de africanos hacia América. Ujú. Estamos hablando de un sistema, como lo decía hace rato la doctora María, un sistema de explotación humana más grande y más prolongada. Se hablaba ahí, Alex, ¿no? de 4 siglos, que convirtió a seres humanos en mercancías. Eso es importante, la mercantilización, ¿no? Transformó la economía, la política y las relaciones del mundo moderno, ¿no? Ahora, antes de llegar a esas dos preguntas específicas que tú haces, Gabriela, me permito circunscribir o conceptualizar un tantito la cuestión de la trata transatlántica y hacer la diferencia entre esa concepción y la esclavitud, ¿no? Porque a veces parece que son sinónimos trata atlántica y esclavitud. No lo son, hay una diferencia muy importante. La trata transatlántica
fue ese proceso de captura, compra, venta, traslado, comercialización de millones de africanos hacia el Océano Atlántico. Por el otro lado, la esclavitud tiene que ver con ese régimen jurídico, económico y social que permitió explotar permanentemente a esas personas una vez llegadas a América. Por lo tanto, en palabras más precisas, la trata era el mecanismo de abastecimiento, mientras que la esclavitud era el sistema de Ujú. explotación, ¿no? Son como elementos muy interesantes. Ahora, ¿quiénes participaron? Si vamos a esa pregunta específica que tú haces, existen básicamente una visión muy simplificada según es la cual participaron potencias coloniales europeas, ¿no? La realidad es más compleja porque participaron, los participantes se beneficiaron los imperios europeos, ¿no? Portugal participó, España participó. De hecho, Portugal inicia, desde lo que he leído, las primeras, los primeros traslados, ¿no? Ajá. Reino Unido, Francia, Países Bajos, Dinamarca, entre otros. O sea, aquí también participaron los actores africanos. Si bien participaron los imperios coloniales, hay una responsabilidad de los actores locales africanos. No hay una responsabilidad. Bueno, habría que situar esa responsabilidad, pero bueno, habría que ver, ¿no? Porque los reinos y élites locales capturaban a prisioneros de guerra y los comercializaban ajá, como cautivo. Entonces, hay que ver aquí el caso del reino de Dahomey, Benín, el imperio de Ashanti, Ghana, el reino de Oyo en Nigeria también. Sí participaron porque fueron esos los que entregaron, porque había esas pequeñas guerras intestinas de conquista donde los pueblos capturados eran presos, por lo tanto podían ser entregados en ese comercio, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad, o sea, se reconoce esa participación, pero no disminuye la enorme responsabilidad histórica de las potencias europeas, porque ellos diseñaron, financiaron y obtuvieron principales beneficios económicos del sistema, ¿no? Entonces, me termino con esto, ¿no? Los intereses tienen que ver con el lucro, o sea, es sencilla, la ganancia, el beneficio, el provecho económico que había detrás de ese comercio, ¿no? O sea, la trata fue uno de los negocios más rentables de la economía atlántica. También el crecimiento económico de ciudades portuarias europeas estuvo estrechamente vinculado con ese comercio. ¿Sí? La riqueza producida en las plantaciones de América Latina alimentó el desarrollo del capitalismo comercial y posteriormente el capitalismo industrial, ¿no? Me detengo aquí. Muchas gracias, Gualo. Siempre me gusta en las clases recordar el trabajo de Eric Williams, aunque es un trabajo ya viejito sobre capitalismo y esclavitud, ¿no? La relación que hay y cómo vincula justo el comercio, como esta trata transatlántica como método, como decías, Gualo, con la acumulación originaria de capital en Europa, ¿no? Él básicamente habla de la Gran Bretaña, pero creo que esto es muy importante. Alex, volviendo un poco a esto, a la magnitud del fenómeno. Vemos que son 4 siglos de duración, que de los estudios que tenemos, principales rutas, la magnitud en cuanto al número de personas deportadas, viajes realizados, etcétera, para tener una idea de qué estamos hablando. Bueno, justamente desde la época de Eric Williams y Philip Curtin se ha tratado de cuantificar de dónde venían los africanos, de qué regiones de África, qué rutas esclavistas sobrevivieron y hacia dónde llegaron a las Américas y cuándo fue que llegaron a las Américas, para tener una mejor idea de las historias de estos africanos y sus descendientes en diferentes países de las Américas, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en México, en los Estados Unidos, lo podés nombrar. A partir de eso es que se ha estado cuantificando los barcos esclavistas que traían estos africanos hacia las Américas, y hay un relativo consenso alrededor de 12 millones de africanos esclavizados que partieron forzadamente desde África y algo menor de 12 millones que llegaron por la mortandad durante los viajes, entre 10 y 11 millones
hacia las Américas, entre los 1500 y los 1860. Pero hay que hacer un parate con esto, porque tenemos que preguntarnos también cuáles fueron los europeos que vinieron a las Américas para tener la noción de la magnitud de este tráfico esclavista. Si vos comparás y ponés junto todo el número de personas que llegó al Nuevo Mundo, a las Américas, entre 1500 y 1820, de cada 5 personas que llegaron, 3 eran africanas. Los otros 2 eran europeos y algunos asiáticos, pero la mayoría eran africanas. Y si vos le ponés la parte de género a eso, y vos decís, bueno, hablemos de mujeres. De cada 5 mujeres que llegaron a las Américas entre 1500 y 1820, 4 eran africanas. Lo que te da la pauta de en qué medida transformó las mujeres africanas la historia local de diferentes localidades de las Américas, desde las Carolinas hasta Chile, prácticamente. Y si esa especie de comparación entre europeos y africanos la llevamos a Hispanoamérica, eh, desde 1500 hasta 1700, los primeros 200 años de colonialismo español en las Américas, llegaron un poco menos de medio millón de personas de la península ibérica hacia las colonias americanas. Algunas de esas personas eran también africanas, y eran también personas de origen mixto entre africano y europeo desde la península ibérica. Pero en ese mismo periodo, entre 1500 y 1700, los primeros 2 siglos del colonialismo español, llegaron más de medio millón de africanos esclavizados a Hispanoamérica. Y esto es mucho antes de el boom del azúcar en Cuba o del boom de la esclavitud de fin del siglo XVIII, principio del XIX en toda Hispanoamérica. Lo cual te hace pensar todo el proceso de la conquista española y de los primeros 2 años de colonización a partir de una lógica africana en donde los africanos esclavizados fueron parte del proceso colonizador español, sin el cual no hubiera habido colonias españolas. Y esa es una información que poco conocemos, ¿no? O sea, hay muchos más estudios sobre esta historia y sobre este proceso en el mundo anglosajón, o sea, para Estados Unidos, para el Caribe británico, etcétera, pero el papel de España en este comercio y el impacto que tiene la presencia de personas de origen africano esclavizadas en la formación de las sociedades latinoamericanas es poco conocida, salvo en el caso de Cuba, diríamos que es el Y más Brasil. trabajado, y Brasil, ¿no? En las iberoamericanas. Me hace pensar un poco en lo que dice George Reid-Andrews, que él dice en realidad debemos hablar de Afro-Latinoamérica, no de solo Latinoamérica, ¿no? Si pudiéramos hablar de eso, ¿no? Este peso. Uno de los temas, pensando en esta magnitud, es decir, ¿cuáles fueron, para ir poniendo también esto sobre la mesa, cuáles fueron las justificaciones morales que luego se esgrimieron para legitimar este comercio, ¿no? Porque vemos un comercio de una enorme magnitud y de un enorme impacto en la realidad social en un largo plazo. ¿Cuáles han sido, María Elisa, si quieres referirte a estas justificaciones, entre comillas, morales que se emplearon este comercio y este fenómeno? Sí, Gabriela. Bueno, fíjate, es interesante la pregunta que haces porque en realidad nunca existió una justificación que todo el mundo creyera o que Ujú. fuera razonable, ¿no? Había justificaciones religiosas, morales, de que eran personas que no habían recibido la civilización y el conocimiento de la religión cristiana y que entonces iban a vivir mucho mejor cautivadas, como esclavizadas en las nuevas tierras que en sus lugares de origen. Hubo explicaciones, por ejemplo, bíblicas, ¿no? Sobre la descendencia de Cam que justificaron un poco esto, pero según los estudios que yo he realizado, esta idea de Cam, por ejemplo, se popularizó mucho más en el siglo XVIII. Y lo que vemos en el siglo XVI es una especie de polémica
sobre todo con con los dominicos, Dominico. que ellos decían, bueno, no entendemos y no nos explicamos por qué a los africanos se les debe de justificar, de esclavizar a partir de la guerra justa, digamos, cuando nos llegan noticias de que son personas secuestradas, maltratadas, sacadas de sus lugares de origen, y por ejemplo, si se justifica que los indígenas no sean esclavizados, ya después de 1542 con las leyes nuevas, ¿no? Claro, esta polémica no llegó a mayores, o sea, fueron algunos los que se opusieron o los que plantearon un poco la duda de si había una explicación moral, ¿no? Posteriormente, yo pienso, cuando viene el auge de la esclavitud, a partir del siglo XVIII, que las ideas de pseudocientíficas sobre la raza, entonces hacen que haya una justificación de otra índole, ¿no? O sea, ahí ya la justificación está en que son personas inferiores y que por eso se justifica que se esclavicen, ¿no? Entonces, siempre hay una serie de argumentos muy fáciles de esgrimir. Quizá el pseudocientífico cuesta más trabajo y por eso ha durado el racismo tanto y tiene tantas implicaciones todavía actualmente. Gracias, María Elisa. Esto me sirve para dar pie a un siguiente bloque de interés que pienso que es relevante. Parte de los prejuicios que han sostenido ese racismo que pervive están relacionados con el poco conocimiento que tenemos sobre África, sobre el África contemporánea, pero también sobre el pasado africano. Nayeli, a partir de tu conocimiento, y orientado un poco a la necesidad y a la importancia que hay de romper con la idea de un África homogénea, ¿no? ¿Qué podemos decir, ¿no? Sobre el pasado de África, sobre las características sociales, culturales pasadas y presentes de África, y después cómo relacionamos esto con las transformaciones que sufrió África, que también preguntaré a Waló. Mm, Muchas gracias, gracias por la pregunta. Pues yo quiero retomar mi caso de estudio que lo realicé en Benín y particularmente en Huida. Y bueno, en estos viajes, en estas investigaciones que he hecho en este territorio, lo que yo puedo resaltar es que voy a hablar como de la herencia, ¿no? La herencia tan marcada de la esclavitud en las relaciones sociales de hoy y en los marcadores identitarios que quizás en formas más sutiles siguen existiendo y se siguen repitiendo pues por esta tragedia, ¿no? En la que se fragmentaron y se dividieron los grupos étnicos, ¿no? Para el caso de Benín, por ejemplo, hoy hay mucho, como se dice en francés, sistema plaisanterie, ¿no? Son estas bromas entre etnias de tú eres mi esclavo, tú estás en mi servicio o yo estoy en una posición más alta que la tuya. Y es algo, pues, antropológicamente muy interesante porque da cuenta, ¿no? De cómo fueron esas relaciones entre sus antepasados y que de alguna manera se siguen perpetuando hoy en día a nivel del inconsciente, ¿no? También pues está toda pues estos procesos, ¿no? De modernidad y bueno, quisiera también hablar como de Guida, para tomar el caso de Guida, es un fenómeno muy interesante porque fue el primer puerto esclavista de la costa de los esclavos, ¿no? Y hoy día es una ciudad cosmopolita en la que a través de la religión vudú se está viviendo un fenómeno súper interesante de la diáspora afroamericana, afroeuropea, hacia el regreso, hacia esta búsqueda de regreso a la raíz africana. Y Huida ha sido un lugar emblemático, muy nutrido por la Fiesta Nacional del Vudú. Creo que ha sido una puerta a través de la cual muchos afrodescendientes
han conocido, se han interesado en este regreso a África, ¿no? Y también Huida, no olvidemos que también fue un puerto también de regreso de los afrobrasileños y que hubo toda una migración de regreso que está marcada con la comida, con la arquitectura, con prácticas carnavalescas, por ejemplo, los burillan, que han quedado ahí, ¿no? Como un testimonio de este regreso de estos afrobrasileños y que hoy día sigue siendo un lugar cosmopolita y de gran interés para los afrodescendientes de otras latitudes que tienen esta necesidad del regreso en África. Gracias, Nayeli. Me parece que podemos ir redondeando un poco este, este segmento por ahora, pensando un poco en que este fenómeno del que nos habla Nayeli, de este puerto tan cosmopolita y que puede convertirse o que se ha ido convirtiendo en un punto de referencia para las personas africanas en la diáspora, es apenas una de las miles de experiencias que vivió África a partir del siglo XV en relación con el comercio de personas esclavizadas y las transformaciones sociales. Creo que para cerrar podríamos quedarnos un poco en la cabeza con la idea de una África en el siglo XV compleja, rica, con una enorme diversidad de sistemas políticos y sociales, con formas de gobierno distintas, con pensamiento, creación cultural, etcétera, ¿no? Pensar en un África diversa, que es esta África que después, a lo largo de estos 4 siglos, mantiene esa enorme diversidad. Después podemos hablar con Waló sobre la diversidad cultural en África y cómo esa se hace presente a través del comercio de personas esclavizadas en las Américas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por esta primera emisión. Vamos a continuar porque el tema es muy amplio y bueno, en esta ocasión terminamos esta primera parte. La siguiente semana no se pierdan la continuación. De esta manera, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora María Elisa, la doctora Gabriela, los grandes especialistas Nayeli, Alex Wallo, o Wallo, perdonen si lo pronuncio mal. Y bueno, también agradecemos a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de las distintas plataformas digitales de Radio INA en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.